Bueno, entonces yo creo que ya podemos empezar. A ver, Achata Muchica, Ingeniero, buenas tardes. ¿cómo está, señorita? Yo creo que ya podemos empezar ya, ¿no? Soy ingeniero. Bien, a partir del capítulo cuarto, lo que vamos a hacer ahora ya es la segunda unidad, ¿no? Entonces, hay que tomar mucho atención referente a este tema ya de importancia, porque ya estamos llegando al proceso de cálculo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la base teórica con respecto a lo que es el movimiento de una partícula, o sea, de los sedimentos? Entonces, tenemos que entrar desde el fondo y buscar una explicación hidráulica, ¿no? Bien, sobre este punto, Nicolás de Piérola es un ingeniero que trabaja sobre transporte de sedimentos, indica que el inicio del movimiento de la partícula, ¿no? Que esto proviene obviamente del lecho del río, o sea, eh, del, del, de la base, de la rasante del río, ¿no? Eso ocurre, o sea, ocurre ese movimiento cuando las formas hidrodinámicas superan la fuerza de resistencia. ¿Cuáles son las fuerzas de resistencia? Es la fuerza de resistencia de la partícula, ¿no? Que se resiste a moverse. Entonces, ¿y cuál es la fuerza que trata de mover? Esa es la fuerza hidrodinámica del fluido, ¿no? Entonces, de lo que significa el inicio del movimiento obviamente no es instantáneo, ¿no? Para todas las partículas de un determinado tamaño, ¿no? Entonces, una parte de esas partículas entra en movimiento, mientras que otra parte permanece en reposo, ¿no? Entonces, ¿de qué depende de que se mueva? Va a depender de la naturaleza, de la turbulencia del flujo, ¿no? Entonces, que va a determinar, en este caso, la fuerza atractiva, ¿no? Sobre la partícula, ¿no? La fuerza atractiva que va a ejercer el fluido, ¿no? El agua del río sobre la partícula. Entonces, la condición de inicio de transporte es un poco definida como el estado en que una parte representativa de todo el material del hecho se empieza a mover, ¿no? Ahora, para el estudio de esta teoría de transporte de sedimentos, ¿no? Y obviamente para solucionar todos los problemas que tiene lo que es la ingeniería fluvial, es necesario conocer, ¿no? Las condiciones de inicio del movimiento, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones que la partícula va a tener al momento de iniciarse el movimiento de esa partícula, ¿no? Entonces, obviamente que todos estos problemas están estrechamente ligados con la erosión, ¿no? Es decir, conocer en qué circunstancias se produce el desplazamiento de una partícula por efecto de la fuerza de arrastre del agua, ¿no? Entonces, como eso se deduce de lo que hemos expuesto anteriormente, ¿no? En algún momento, en un cauce que soporta una corriente, la partícula se va a ver desplazada por esa fuerza de arrastre del agua. Entonces, esta situación que nos indica de lo que es el inicio del movimiento de la partícula de fondo, o sea, ojo que estamos hablando de partícula de fondo del río, ¿no? No de la que viene de la cuenca, ¿no? Entonces, eso se llama inicio de movimiento, es decir, conocer en qué condiciones se ocurre este fenómeno, ¿no? Entonces, en este caso, la teoría de lo que es el principio o condición crítica del movimiento de las partículas de fondo, ¿no? Ese conocimiento de esas condiciones de inicio nos permite calcular lo que es el gasto sólido del fondo, ¿no? Entonces, también con eso, con el conocimiento de este gasto sólido de fondo, o sea, cuánto es la cantidad, entonces nos permite también a su vez dimensionar los canales estables,
diseñar sistemas de protección contra la erosión y obviamente nos permite resolver los diferentes problemas que tiene la hidráulica fluvial. Entonces, ahora, para poder determinar los diferentes enfoques sobre inicio de movimiento, entonces hay básicamente dos tipos de enfoque de problemas, ¿no? El criterio de utilización de la fuerza crítica, tractiva crítica, y el criterio de la utilización de la velocidad crítica, ¿no? Entonces, por un lado, la fuerza tractiva y por otro lado, la velocidad crítica. Bien, de estos enfoques, Huanca, por ejemplo, manifiesta que los sedimentos no cohesivos, como son las arenas, gravas, ¿no? La fuerza resistente al movimiento, son causados principalmente por el peso de la partícula, ¿no? Por efectos mismos de la flotación del fluido. Rocha, Arturo Rocha, dice que existen dos formas de aproximarse al estudio de inicio del movimiento. Una de las primeras formas dice que se refiere principalmente a la acción de la fuerza de corte, ¿no? O también llamado fuerza tractiva. Entonces, el movimiento de las partículas de fondo van a empezar cuando la fuerza actuante, ¿no? Es decir, la fuerza atractiva, es igual a la fuerza atractiva crítica, ¿no? Es decir, o con mayor precisión, que la fuerza atractiva, o sea, es decir, la fuerza actuante o la fuerza atractiva crítica, que es propio de cada material, ¿no? Entonces, el primero se refiere a esa acción, ¿no? A la acción del esfuerzo de corte, a la acción del agua del río, ¿no? El movimiento de la... Entonces, eso va a permitir el movimiento de la partícula. Otra forma es la determinación de la velocidad crítica. Ahí se denomina velocidad crítica de arrastre a la velocidad media de la corriente, ¿no? O sea, a la cual empieza el movimiento, ¿no? Es decir, el arrastre de las partículas. Entonces, ese caudal o gasto correspondiente al inicio del movimiento se denomina gasto crítico, ¿no? Gasto crítico de iniciación del movimiento, o también gasto crítico de arrastre, y se denomina o se designa como un Q sub cero. Es igual, obviamente, al producto del área de la sección transversal por la velocidad crítica. Entonces, Rocha establece dos criterios o dos formas de aproximarse a lo que es el estudio del inicio del movimiento. Ahora, el inicio del movimiento, la iniciación del movimiento, no solo es difícil de determinarse, sino también de definirse, ¿no? Por ejemplo, en un lecho natural hay partículas de la más diversa granulometría. En principio, cada partícula tiene su propia velocidad crítica, ¿no? Entonces, en el lecho del río, que está constituido por material de arena, grava, ¿no? Entonces, es determinado por su propia granulometría, ¿no? Obviamente, todas las partículas no son pues exactamente iguales, por lo tanto, no van a sufrir de la misma forma de la acción de la turbulencia. Entonces, en consecuencia, la iniciación del movimiento es un fenómeno a veces esencialmente probabilístico. Eso vamos a ver un poco más adelante sobre eso. Bien, ¿qué factores afectan al inicio del movimiento de los sedimentos? Hay varios factores que afectan a este inicio del movimiento y de ellos se puede considerar primero lo siguiente, ¿no? Un factor es la distribución de tamaño de sedimentos, ¿no? Es decir, cuando tenemos un rango amplio de tamaño de sedimentos, entonces
las partículas mayores protegen a las partículas más finas. Entonces, ahí se produce lo que se llama el acorazamiento del lecho. Y las partículas más grandes tapizan, ¿no?, la capa superior del fondo del cauce. Entonces, ahí va a haber un factor, ¿no? El otro factor tiene que ver con la pendiente. La pendiente ayuda a desestabilizar las partículas, ¿no?, que constituyen el fondo del cauce, o también el inicio del movimiento de las partículas. Entonces, se inicia con un esfuerzo de corte, digamos, en un canal de baja pendiente. Si la pendiente se hace mayor que el ángulo de reposo, ¿no?, del material de fondo, los granos ruedan, ¿no?, aún en ausencia del escurrimiento. Bien, entonces ahí vamos a hablar ahora de lo que se llama el esfuerzo cortante del lecho de un cauce. En este caso, el flujo uniforme, es decir, la fuerza atractiva en apariencia, es igual a la componente efectiva de la fuerza gravitacional, ¿no?, que va a actuar sobre el cuerpo del agua y paralela al fondo del canal. Si analizamos el equilibrio de fuerzas en un tramo del cauce longitudinal diferencial, ¿no?, que va en el sentido de la corriente, la componente del peso del volumen de control es contrarrestado por la fuerza de rozamiento en su contorno, ¿no? O sea, la fuerza de rozamiento que es alrededor. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? Un corte longitudinal, ¿no?, esquemático de un cauce, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una partícula que tiene un peso W, ¿no? Y el agua, el movimiento del agua, el movimiento de las partículas, va a estar, va a tener un roce con el contorno del río, ¿no? Es decir, este es el cauce del río, ¿no? Entonces, el agua, vamos a tener acá. Entonces, esta agua al transitar, ¿no?, al transitar el agua, entonces va a rozar contra digamos, el cauce del río, ¿no? Y eso va a provocar lo que se llama el esfuerzo cortante, tau sub 0. Y el otro es el peso. Entonces, este peso, que sería el peso de la partícula, ¿no? Ahora, si tomamos un volumen de control, entonces va a tener este valor de h, la altura, y también va a tener un espacio o una longitud diferencial de x, ¿no? Bien, entonces esto va a tener una pendiente teta, ¿no? Entonces vamos a suponer que esta partícula está acá, ¿no? Esa partícula. Entonces, este peso, el peso aquí es igual, ¿no? Primero partimos de acá. Peso específico es igual a peso, peso específico es igual al peso sobre volumen. Entonces, nosotros vamos a tener acá, despejando, el peso W es igual al peso específico por el volumen. ¿Cuál es el volumen? ¿No? El volumen sería el área por la longitud. Entonces, vamos a tener nosotros acá
el peso va a ser, el volumen va a ser igual al área, ¿no? Por en este caso sería la longitud, L por Cn de teta. Así es, ¿no? Ok. Entonces, ¿por qué? Porque este es teta y esta va a ser, esta velocidad, ¿no es cierto? El peso, ¿no? Va a estar compuesto por dos componentes, ¿no? Entonces, este va a ser el L coseno de teta, ¿no? Y seno de teta es lo que está opuesto, ¿no? Opuesto al seno de teta, ¿no? Entonces, va a ser igual a L por seno de teta, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, el W, el peso es el producto del peso específico por el volumen. Entonces, obviamente, estamos hablando peso es igual al peso específico por el área y por la longitud. Y este, obviamente, es seno de teta. El área, obviamente, es el área transversal, es el peso específico, la longitud del tramo. Bien, como una componente en la dirección del fluido sería el seno de teta. Entonces, seno de teta es a veces muy pequeño y seno de teta puede ser equivalente a tangente de teta, ¿no? Y también puede ser equivalente a la pendiente, ¿no? Bien. Entonces, nosotros reemplazamos, ¿no? Ahí en el área, ¿no? Por por el ángulo teta, que seno de teta es igual a la pendiente, y por la longitud, ¿no? Entonces, acá L seno de teta. Bien, entonces nosotros reemplazamos acá, este con rojo, ¿no? Ok. Entonces, el peso va a ser igual al peso específico por el área, ¿no es cierto? Por el L, que es la longitud, y también estamos hablando de seno de teta, que hemos dicho que es igual a la pendiente. Entonces, es igual a la tangente, pero es igual a la pendiente. S. Entonces, tenemos el peso específico por el área, por la pendiente y por la longitud. Porque seno de teta es igual a la tangente de teta y la tangente de teta estamos hablando de pendiente. Ahora, en en un, digamos, vamos a poner así, un canal, ¿no? Sí, ahí pasa el agua. Entonces, aquí alrededor, ¿no? Vamos a tener lo que se llama la fuerza de fricción, que está en el contorno del cauce, ¿no? Entonces, ahí vamos a hablar
en todo caso, ¿no? Que este esfuerzo cortante se produce en todo el contorno del canal, ¿no? Que sería el perímetro, y la longitud L, ¿no? Una longitud L. Si nosotros hacemos un equilibrio de ambas fuerzas, entonces fuerza cortante igual al perímetro por la longitud es igual al peso específico por el área, la pendiente y el valor de L. Entonces, acá vamos a longitud, con longitud se va, ¿no? Ahora, el esfuerzo cortante sería igual así, al peso específico por el área entre el perímetro, este perímetro que está pasa dividiendo, ¿no? Área por acá, ¿sí? Por la pendiente y la longitud que ya no está. Pero área sobre perímetro es igual a raíz hidráulico. Entonces, el esfuerzo cortante, bueno, sí. Entonces, área sobre perímetro sería raíz hidráulico y por la pendiente. Entonces, el esfuerzo cortante es igual al peso específico del líquido por el radio hidráulico del cauce, que es área sobre perímetro, y por la pendiente del cauce. Entonces ya tenemos una primera ecuación. ¿Alguna pregunta? Carita Surco, Alex. Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta? No, Ya. Entonces, la tensión o el esfuerzo cortante no es sino igual al peso específico del líquido por el radio hidráulico. El radio hidráulico es área sobre perímetro y por la pendiente del cauce, el valor de ese, ¿no? Ahora, nosotros queremos saber a qué es igual la velocidad de corte. Otra forma de representar esta expresión, o sea, del esfuerzo cortante, es mediante la velocidad de corte. En este caso, la acción del agua sobre el fondo puede presentarse también por una velocidad característica que se denomina velocidad de corte, ¿no? De estos conocimientos adquiridos en lo que es mecánica de fluidos, esta velocidad se define como a partir de lo que es la tensión, ¿no? Entonces, la velocidad de corte para un flujo permanente es igual a la raíz cuadrada del esfuerzo de corte entre la densidad. Para un flujo uniforme, la velocidad de corte sería, en este caso, reemplazando, ¿no? Por ejemplo, el esfuerzo cortante, que es igual. Así es. Vamos a poner, sí. Ya. El esfuerzo cortante es tau. El esfuerzo cortante tau es igual, ya, es igual al peso específico por el radio hidráulico
¿no? Por el radio hidráulico y por la pendiente. Sobre esto, la densidad, ¿no? Ahora, pero este peso específico es igual, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el peso específico? Cuando nosotros tenemos en términos de densidad, peso específico es igual, ¿no?, a peso sobre volumen. Pero volumen es igual, ¿no? O mejor dicho, peso es igual a masa por gravedad. Masa por gravedad entre volumen. Pero masa entre volumen, ¿a qué es igual? Con Doric a NASA, ¿a qué es igual densidad? Ya hay que anotar, no está con Doric a NASA. Chura Rodríguez. Chura Rodríguez. Jeremy Renato. Jeremy Renato. Sí, ingeniero, presente, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿A qué es igual la masa entre velocidad o volumen? Masa entre volumen. Ingeniero, disculpe, respecto a los estos, justo preguntar, no, mi señal no estaba tan buena y bueno, pero a ver, masa sobre el volumen sería igual a densidad. Claro. Entonces, el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Entonces, yo reemplazo acá. Y tendría así, ¿no? Tendría así. Densidad por gravedad. Entonces, acá sería densidad con densidad se va. Y me quedaría que velocidad de corte es igual a gravedad, raíz cuadrada de gravedad, por el radio hidráulico y la pendiente. Seno de teta es la pendiente. Entonces sería así. Bien, entonces estamos hablando de la velocidad de corte, ¿no? Ahora, el esfuerzo cortante en el medio del lecho es igual al esfuerzo cortante, velocidad de corte al cuadrado por la densidad. Si las secciones para un canal es muy ancho, se suele igualar el tirante, ¿no? Es decir, cuando los cauces son muy anchos, es decir, el ancho es mayor, a 20 veces mayor el tirante, en este caso el radio hidráulico es igual al tirante y es sub cero. Entonces la ecuación puede escribirse así, ¿no? En vez de radio hidráulico, y sub cero, el tirante.
Bien. Entonces, con este esfuerzo, ¿no? Se puede calcular muchos aspectos. Dentro tenemos de ello, según Chessy, la velocidad, ¿no? Es igual al coeficiente C entre raíz cuadrada del rey hidráulico y la pendiente. El coeficiente de descarga HC no es sino igual a 8 veces la gravedad entre el coeficiente de resistencia. Todo esto a la U media. ¿Ok? El coeficiente de descarga HC, en donde el coeficiente de resistencia de Drag-Whitman está dado por la selección por la siguiente expresión, ¿no? 8 veces el esfuerzo cortante entre la densidad y la velocidad al cuadrado. En este caso, el esfuerzo constante sería densidad por velocidad al cuadrado, volumen al cuadrado, 5.75 del logaritmo de 12.27 del tirante entre K sub S, todo esto a las 2 al cuadrado. Entonces, por ejemplo, si se tiene una velocidad vertical simple en una sección transversal y usando técnicas de regresión para la forma de la logarítmica de los valores B', ¿no? Se obtiene así lo siguiente, ¿no? El radio hidráulico, el factor K, el tirante, entonces nosotros tenemos que velocidad de corte puede ser igual a este de acá, ¿no? A la densidad por la velocidad al cuadrado, 2.54 logaritmo neperiano del tirante entre 0.085. Entonces, por ejemplo, si tenemos un tirante de 0.30 y una velocidad de 0.61, entonces reemplazamos. Densidad es igual a 1000, 0.61 al cuadrado, 2.541 al logaritmo neperiano, ¿no? Entre el tirante, que es 0.30, entre 0.0085, ¿no? Entonces, me va a dar 4.54 newton por metro cuadrado. Para determinar el esfuerzo cortante, entonces el radio hidráulico partimos que es igual al tirante. Entonces reemplazamos. Y me da 4.8 newton por metro cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos un ejemplo, ¿no? Donde la profundidad o el tirante es 1.5 y la pendiente del lecho del río es 0.0003, ¿no? Entonces nos dice calcular el esfuerzo cortante del lecho y la velocidad de corte. Para calcular la velocidad de corte sería raíz cuadrada de gravedad, ¿no? El radio hidráulico es igual a Y, en este caso la profundidad sería 1.5, y el seno de teta. En este caso va a ser igual a 0.0003, ¿no? Con eso nosotros determinamos la velocidad de corte 0.066 metros por segundo. El esfuerzo cortante en el medio del lecho sería, esfuerzo cortante sería igual a velocidad con asterístico al cuadrado por la densidad. Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Jóvenes, Todo bien, ingeniero. Claro, ¿está claro? ingeniero, todo Bien. bien. También se puede aplicar lo que es el diagrama de Shields, ¿no? Este diagrama de Shields ha sido intensamente investigado en lo que es la hidráulica, aunque casi todos los conocimientos provienen de todos los ensayos de laboratorio, ¿no? Hechos con arenas uniformes, y los que de manera paralela han sido apoyados en teorías mecanicistas y análisis dimensionales. De todos estos diagramas, se puede decir, el consenso alrededor sería el resultado obtenido por el banco de Albert Shields, que también se le conoce como diagrama de Shields. Este parámetro de Shields sostiene que una parte de la acción del agua sobre el lecho puede caracterizarse por una tensión cortante sobre el fondo, ¿no? Entonces, cuya acción de arrastre sobre una partícula a veces es proporcional a la superficie de la misma. Por otra parte, también para una partícula la fuerza desestabilizadora es proporcional al peso de la misma, siendo ρ su vez el peso específico del sedimento y ρ el agua, ¿no? Entonces, la resistencia de la partícula, al ser removida, puede relacionarse con su peso sumergido, ¿no? Entonces, Shield definió un parámetro adimensional llamado también parámetro de Shields. Es un tau, pero con su sombrerito, ¿no? Entonces, obtiene como cociente entre la fuerza promotora del movimiento y la fuerza desestabilizadora, ¿no? Con estas tres variables puede formarse el parámetro adimensional o también llamado tensión de corte. Entonces, el parámetro de Shields no es sino igual al esfuerzo cortante crítico por el peso específico del sólido menos el peso específico del agua por el diámetro. Pero si yo reemplazo, el esfuerzo cortante será igual a la densidad por velocidad al cuadrado, ¿no? O también velocidad de corte al cuadrado. D es el diámetro y... ¿Dónde está? ¿Dónde está eso? Ya. Bueno, entonces este vendría a ser el parámetro de Shields, ¿no? Densidad, velocidad de corte, el peso específico del sólido menos peso específico del agua sería el peso específico sumergido de la partícula. Y D es el diámetro que caracteriza el volumen. Entonces, se puede decir que hay una relación que compara la fuerza de acción del agua sobre el fondo, ¿no? Con la resistencia de la partícula. Es decir, la partícula ofrece una resistencia a ser movido, ¿no? Entonces, ahí es consciente que entre las fuerzas desestabilizadoras, acción del arrastre proporcional, en este caso, tau sub 0 del diámetro al cuadrado, ¿no? Y si es el volumen, sería diámetro al cubo. Entonces, ahora vamos a ver sobre la inestabilidad. Con respecto al índice de inestabilidad, Shields demostró de forma experimental que en lechos uniformes y artificialmente aplanados para el parámetro adimensional está en función del denominado número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds granular refleja en este caso como cociente.
y la relación entre la fuerza de inercia y debido a la viscosidad. Bien, entonces tenemos acá, ¿no? Reynolds, menores de 2, algunos autores menores de 5 indican un flujo laminar. Los valores superiores pero inferiores serían, digamos, de 70, aunque 400 determinan algunos autores. Entonces, indican en este caso un flujo turbulento de transición. En el caso de los valores que son superiores, corresponde a un flujo claramente turbulento. Ok, entonces, R sub es el número de Reynolds calculado con la velocidad de corte y la velocidad de la partícula. Velocidad de corte, que no es sino raíz cuadrada de gravedad por radio por S. El expresor de... Ok, el número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds es igual a la velocidad de corte por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Ok. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta acá? Entonces, ahora vemos lo que es el índice de inestabilidad. Sí, él demostró de forma experimental que los lechos uniformes y artificialmente aplanados, ¿no? El parámetro adimensional está en función del denominado número de Reynolds, o también granular o del fondo. Entonces, el número de Reynolds granular refleja como cociente, ¿no? Y esa y una relación entre las fuerzas de inercia y debido a la viscosidad. Un momentito, jóvenes. Bien, jóvenes. Ahora estábamos hablando del número de Reynolds, ¿no? Que va a estar en función, ese es del índice de inestabilidad, que vamos a comparar con el índice o parámetro de Siels. Entonces, para obtener el número de Reynolds necesitamos conocer la velocidad de corte, el diámetro y la viscosidad cinemática, ¿no?
Ahora, la viscosidad cinemática, como sabemos, se puede obtener teniendo la temperatura del agua, ¿no? Entonces, esto va a tener este diámetro para obtener, en este caso, el número de Reynolds, ¿no? Va a estar en función de que los flujos sean turbulentos o dependientes del espesor de la subcapa viscosa. Entonces, respecto al diámetro, el movimiento puede ser turbulento, digamos, a pared lisa, cuando la rugosidad, ¿no es cierto?, es igual, o la subcapa es viscosa, es mayor al diámetro. Y va a ser rugosa cuando la subcapa viscosa es menor al diámetro, ¿no? Entonces, el número de Reynolds puede ser un 11.6 por el diámetro entre la subcapa viscosa, ¿no? Entonces, puede tener esos valores, ¿no? Bien, entonces el diagrama de Ciel se presenta gráficamente en función, ¿no? En función del esfuerzo de corte crítico entre el peso específico del agua menos peso específico del sólido menos peso específico del agua por el diámetro, igual a la función que es el número de Reynolds, ¿no? Entonces, este primer miembro, que está con rojo, corresponde al parámetro adimensional de la fuerza atractiva crítica, también llamado parámetro de Shields, ¿no? Y eso se designa como tau sub 0 sub c. Y el segundo miembro, que es el índice de inestabilidad, ¿no?, se designa también como el número de Reynolds, ¿no? En este caso, el número de Reynolds de corte referido al diámetro, ¿no? Bien, entonces, si nosotros entramos con número de Reynolds y entramos con el parámetro de Shields, entonces, si nos da en este punto, que lo estoy poniendo con rojo, si cae acá entre estos dos parámetros y el número de Reynolds, significa que la partícula está en reposo, ¿no? Y que existe un movimiento turbulento de transición. Ahora, ¿qué pasa si está en la misma línea? Cuando está en la misma línea, indica que la partícula está a punto de moverse o es inminente su movimiento. ¿Qué pasa si está el punto que nos da el número de Reynolds y el parámetro de Shields acá encima? Entonces, significa que la partícula está en movimiento. Entonces, en este punto, debajo de la línea, está en reposo. No se mueve la partícula, ¿no? En la misma línea, indica que la partícula está a punto de moverse. Y si está por encima de la línea, entonces eso significa que la partícula ya está en movimiento. Entonces, esa es la explicación, la característica que determina el parámetro de Shields a efectos de determinar si la partícula está en movimiento o no. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Luque Ramos Guido. Ingeniero presente. Ya, ¿tienes alguna pregunta? No, ingeniero. Ok. Bien, para que vayan leyendo, yo los dejaría acá, ojo, estamos en la página 121, ¿ya? Para el día de mañana podamos continuar con respecto al inicio del movimiento de la partícula. ¿Ok?
Jóvenes, Ya, ingeniero. ya, déjame pasar un poco, ¿ya? Ingeniero, buenas tardes. Sí, Ingeniero, ¿desean hablar? sí, Ya, estaba queriendo preguntarle acerca del examen. acerca del examen. Ya les envié sus notas de la Sí, primera ingeniero, unidad. solo que en el mío no es 7, es 8, ingeniero, no sé cómo ni en esa parte. ¿Cómo? En Arapa Quispe Juan Carlos, ingeniero, en él lo puso 7, pero lo he sumado, sale 8. Ah, chispa. A Sí, ver, es su Ingeniero, mamá. ingeniero, buenas tardes. Sí. También en mi caso, me puso 11, pero sumándolo me sale 12. A ver, un momentito, a ver. Sí creo que, a ver. Primero está hablando señorita Arapa, ¿ya? ¿Qué, ingeniero? Arapa Quispe. Tiene 4, sí, 5, 6, 7, 8. Sí, es verdad. Tiene 7, 8. gracias, ingeniero. Ah, usted, señorita, Canasa Maita, ingeniero. ¿cómo se llama? Canasa Maita, Lady Noelia, ingeniero. No, es que no le escucho ver su apellido. Canasa Maita, ingeniero. Canasa. Ya, Canasa Sí, Maita Noelia. sí, Ya. Tiene de 6, 7, 10, 12. Claro, sí, ingeniero. claro. Sí. Ok. Un reclamo más. Sí, ya está modificado. Ok, jóvenes, entonces quedamos ya para el día de mañana, ¿ya?